Bien, hermanos, Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios en esta mañana lo hemos titulado El porqué de la depravación humana. Bien, oremos. Señor Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos en este momento, después de haber adorado, glorificado tu nombre, recordar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestras iniquidades. Ahora, Señor, que hemos de hablar de tu palabra, úsanos como instrumento en tus manos para que tu pueblo sea edificado por tu palabra. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El texto en el cual se ha de desarrollar el mensaje en esta mañana es Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18 al 32. Notemos en la pantalla que nos habla de un título del cual vamos a hacer comentario, y es el derretimiento de los glaciales en la Antártida están revelando pirámides. Hermanos, por el calentamiento global, el descongelamiento de los polos está dejando a descubierta lo que la ciencia y la mayoría de los seres humanos habían dicho que eran rocas, que eran lomas que había. La sorpresa, en primer lugar, para la ciencia es que debajo de ese hielo, en una gran proporción de esos polos que se están descongelando, hay pirámides. La ciencia hace algunos años recientes ha venido tratando ese asunto, ha descubierto eso y ha evitado decirlo a la humanidad. Sin embargo, se ha visto forzosa a aceptarlo porque ha habido documentales como ese que han revelado lo que está realmente pasando. Tenemos aquí otro ejemplo de pirámides. No voy a leerlo todo, solo voy a mostrarle los ejemplos para que veamos cómo el hombre, a espalda de Dios, aparentemente ha avanzado mucho. La ciencia ha aumentado mucho. Sin embargo, llega un momento en que la ciencia, los hombres de ciencia, tienen que admitir que ellos son muy poca cosa delante del Creador. Otros ejemplos tenemos de pirámides. Ahí tenemos 3 pirámides, y lo más curioso del asunto es que las pirámides, el caso muy específico, que es lo más notorio de esas 3 pirámides, en Egipto, en la Atlántida y en Indonesia, esas 3 pirámides están enfiladas. O sea, no fue una casualidad, fue algo muy bien hecho, Acontecimientos como eso, repito, ata a la ciencia de pie y mano, porque una pirámide no es cualquier cosa. Esas piedras están puestas ahí muy bien y no le penetra el agua. Dentro de las pirámides hace mucho fresco y se refleja el sol, hay claridad. Entonces, hermanos, piensen, seres humanos más avanzados en conocimiento, en tecnología,
construyeron las pirámides. Tenemos ejemplo en la misma Biblia de seres espirituales actuando en la tierra. Por ejemplo, los varones que fueron donde Abraham, comieron con él y se fueron de madrugada a liberar a Lot. Esos dos hombres bellos que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra fueron a tumbar la puerta a Lot. Abren las puertas, que esos hombres bellos que han entrado, queremos estar con ellos. Y Lot abrió la puerta y les dijo a los ciudadanos: esas dos jóvenes mías, esas dos hijas, son doncellas, no han tocado varón. Tómenla y hagan con ellas lo que quieran. Pero a estos siervos de Dios no le hagan nada. Y los ciudadanos de aquellas ciudades dijeron: no, es a ellos que queremos. Y los ángeles personificados con cuerpo como tú y yo miraron a esos ciudadanos y quedaron ciegos, lo cual no duraron mucho tiempo, porque luego fueron consumidos conjuntamente con la ciudad con fuego y azufre. En los acontecimientos bíblicos, la ciencia ha quedado muy corta. Uno de los acontecimientos, entre otros, que se demostró que la palabra de Dios es veraz, es precisamente la demostración de dos grupos de arqueólogos, uno ateo y el otro idealista, uno ruso y en los años 70 y el otro estadounidense. Uno para demostrar que las verdades de la Biblia son verdades de Dios, son reales, y el otro para demostrar que esos son falacias, que son cuentos inventados. La gran sorpresa mientras están los arqueólogos excavando es que encuentran la estatua de sal. Y la estatua de sal está a orilla del mar Mediterráneo. Solo expediciones especiales van a verla, la mujer de Lot, tal y cual describe la Biblia. Pero siguieron profundizando en la excavación y encontraron a orilla del mar Mediterráneo, en el subsuelo, una capa de unos cuantos centímetros de profundidad cuyo contenido era barro cocido, y tuvieron que concluir que eso había sido una civilización que había sido sepultada en la ribera del Mar Muerto, y también encontraron la razón que decían los creyentes, los ideólogos, que el mar es muerto porque hubo una gran erupción en sus riberas. Pero el hombre en nuestros días sigue sin mirar a Dios, sin escuchar a Dios, sin oír su palabra y ponerla por práctica. El hombre quiere seguir de espalda al Creador. Nosotros encontramos, hermanos, en Romanos capítulo 1, el pasaje ya citado, encontramos aquí que el Creador y dador de la vida se reconoce a través de las cosas hechas. Debe reconocer por cada ser humano, debe ser reconocido por las cosas hechas. El versículo 18 al 20 nos asevera tal cosa. De Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20,
dice de la manera siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa delante de Dios. No importa el lugar donde viva, no importa a qué cultura pertenezca, porque las cosas que están hechas nos dicen ellas mismas que ningún ser humano, ningún ser falible pudo haber hecho esas cosas. Además que el germen o sustancia que crea las cosas, jamás el hombre con el avance tecnológico puede hacerlo en un laboratorio. El cuento de que si la gallina fue primero o el huevo, fue la gallina primero porque fue el creador, creó el germen, que es la gallina, que es quien pare. Esa no es más que una estratagema para desviar las verdades de Dios y para aceptar al Padre como el dador de la vida y creador de todas las cosas. En este texto principal que hemos tomado para el desarrollo del tema, es un sermón. Déjeme señalar en primer lugar el mensaje o sermón. La diferencia, hermano, me gusta señalar entre un mensaje o sermón o exposición y un estudio es que un mensaje o sermón es un monólogo donde habla un solo. Ejemplo, Pablo en Hechos 27. Habla un solo, un monólogo. Y un estudio es una escuela donde dirige uno y luego pueden participar otros, los demás. Esto es un sermón, así que no habrá oportunidad esta vez para participar. Bien, todos hermanos, encontramos en este sermón la depravación humana, y aquí vamos a ver tres cosas que explican el porqué de la depravación humana. En primer lugar, porque el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios. El versículo 21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre se ha dado la tarea, sobre todo el hombre de ciencia, en demostrar que cualquier otra cosa creó el universo, creó al hombre y el universo. Cualquier otra sustancia, como los egipcios tenían varias teorías, y otros pueblos, los babilónicos, y unos decían que fue el sol que creó todas las cosas, otros que fue el agua, otros que fue el aire, o fue algún animal fenómeno, o fue una sustancia húmeda llamada apeirón. En fin, el asunto es no aceptar que Dios creó todas las cosas. Y otros se han inventado unos dioses a quien adorar. Y en la mayoría de los casos, esas sustancias o cosas que dicen que creó, la han adorado como su Dios. Por eso, el corazón de la humanidad ha sido entenebrecido para no conocer a Dios, porque no quieren conocer a Dios, porque no les interesa conocer a Dios, porque el hombre quiere endiosarse a sí mismo,
El hombre de ciencia quiere endiosarse a sí mismo. Así le pasó a Nabucodonosor y ustedes saben la historia. Esto lo hice yo con el poder de mis manos. Poco tiempo duró para convertirse en una bestia del campo y comer hierba con la bestia del campo y crecerle las uñas como las bestias. Hasta que reconoció la grandeza del Dios eterno y su reino le fue restaurado. Después que reconoció la grandeza del Dios creador y dador de la vida. Entonces el hombre, su corazón ha sido entenebrecido porque se ha envanecido para no aceptar a Dios, para no aceptar al Creador. El segundo porqué, la segunda demostración de ese porqué es porque se hicieron sabios a su manera y no según Dios. Los hombres se han hecho sabios a su forma, a su manera y no según Dios, por los conocimientos adquiridos, por las cosas que pueden hacer, por los hallazgos que pueden hacer en la ciencia, que no crean nada, lo que hacen es descubrir que esas cosas están. Entonces dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Para hablar de cuadrúpedos, por ejemplo, hay muchos animales más cuadrúpedos que se adoran en el mundo, que se ha adorado. Una gran población de la India adora a la vaca, al buey. Y viene también esa teoría del buey Api en Egipto. En la India siembran mucho arroz y la mayor parte del arroz los dañan la vaca, los bueyes, porque ese es su Dios y si el Dios camina por los sembrados hay que dejarlo, no puede ofender a su Dios. Ni se come la carne de su Dios, ni se bebe la leche. Pero tampoco puede evitar que su Dios le dañe la cosecha que puede servir para alimentar a ese pueblo hambriento, porque le adoran como Dios, le adoran como Dios. Cambiaron la gloria de Dios, dice el 23, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y si queremos ver por hombres humanos también, muchos líderes han venido al mundo diciendo que son dioses o que vienen de parte del Dios eterno. Y algunos que podemos citar: Zoroastro, Mahoma, Bahá'u'lláh, entre otros, Buda. Todos murieron a su tiempo y están en el sepulcro. Y el único que resucitó con su propio poder fue Jesucristo. Esa es la demostración entonces que nosotros adoramos al Dios verdadero, que adoramos al Dios eterno y que sus palabras son verídicas, son reales y que Él ha de cumplir tal cual ha dicho. El tercer porqué de la depravación humana es que cambiaron la gloria de Dios. Y dice el 24, la cambiaron totalmente. 24 y 25. Por lo cual Dios también le entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, vemos el porqué
la humanidad está tan depravada. Vemos por qué la mayoría de los jóvenes son homosexuales. Vemos por qué la mayoría de los jóvenes en esa sociedad que no conoce a Dios, de las jóvenes, son lesbianas. Vemos cómo los estados aprueban cosas que Dios ha abominado desde el principio, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, una nación grande que se llama muy religiosa, ahora muy recientemente ha aprobado el matrimonio de gays y homosexuales. Y que se sepa que nadie nace gay, nadie nace homosexual, nadie nace, es una sinvergüencería. De alguien lo aprendió, muy pequeño, joven, adulto, muchos ya muy sinvergüenza después de viejo, ¿verdad? Pero nadie nace así. Se puede nacer hermafrodita, es diferente, nacer con los dos sexos, pero tampoco está obligado a practicar los dos sexos, e inclusive puede operarse y quedarse con uno de los dos sexos, pero nadie nace así. Olvídese, aunque se lo diga el científico más grande, el médico más grande, el hombre o la mujer más importante, nadie nace así, nadie nace así. Porque Dios destruyó, repito, 2 ciudades por eso. Por eso la destruyó al principio de la creación. La humanidad, en consecuencia, la humanidad ha recibido dos grandes males por actuar de parte de Dios, por no tomar en cuenta a Dios, por cambiar la gloria de Dios. La humanidad, de acuerdo a este pasaje, ha recibido dos grandes males. Y esos dos grandes males, vemos, en primer lugar, el primer mal que ha recibido es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1, 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendiaron en su lascivia, en todo deseo sexual, emocional desordenado, en su lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, hermanos, la sociedad está corrompida, pero aún muchos adultos están corrompidos. No hay educación en el hogar, no hay educación en las escuelas, no, porque las escuelas le enseñan a la promiscuidad, a escoger el sexo que quiere. ¿Sabe que están enseñando en la mayoría de las escuelas, en los colegios? Eso. Todo eso nos avisa de que Cristo está a la puerta. Cristo, la segunda venida de Cristo está a la puerta. Porque el mundo va hacia probar depravación y a probar todas las cosas contrarias a Dios para establecer un gobierno mundial, para decir paz y seguridad. El desarrollo de la tecnología, el uso de la tecnología y la comunicación. Hermanos, hace 10 años no era difícil entender eso de poner un sello en la mano derecha o en la frente. Ya científicamente es posible a cada ciudadano ponerle un sello que no se vea, con un aparato en la frente, en la mano derecha, en cualquier sitio, y de cualquier parte del mundo saber todo lo que esa persona dice o hace. Todo, desde un solo sitio. Y es hacia allá que vamos, hacia el gobierno mundial. Y cuando se establezca el gobierno mundial, va a decir los hombres, va a haber mejoría económica y todo eso. Va a haber mejoría hasta en la ciencia, porque hay una religión que tiene secuestrada la fórmula de las enfermedades más catastróficas. La tiene secuestrada. ¿Para qué? Porque como es el primer poder económico del mundo, lo tira y eso le ayuda a unificar conforme
a su propósito. No hay participación, hermano. No hay participación. Es un sermón. Bien, entonces, eso, hacia allá va la humanidad, hermanos. Y el segundo mal que ha recibido la humanidad por actuar de espalda a Dios, que Dios lo entregó a una mente reprobada, a una mente que no quiere ni ama lo bueno espiritualmente hablando, las cosas que provienen de Dios. El versículo 28 al 31 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, burladores, detractores, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo eso abunda mucho en la depravación que hoy existe en el mundo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, es tan sencillo lo que andamos en la calle, por ejemplo, manejando, como el ser humano no tiene sentimiento, no hay afecto natural. Una persona cruzando la vía y usted se detiene y le tocan bocina porque usted se detuvo a dejar que pase. Un anciano cruzando la calle, le tocan bocina porque ¿por qué se paró este? O sea, hay que seguir y matarlo si es necesario. ¿Usted me entiende? Eso significa el poco sentimiento humano y espiritual que existe hoy en día en la humanidad. Bien, entonces, hermanos, ya concluyendo, toda la humanidad está llamada a entender el juicio de Dios. Toda la humanidad, óigalo bien, está llamado a entender el juicio de Dios. Por lo tanto, nadie en el mundo, ningún ser humano en el mundo tendrá excusa delante del Creador en el día del juicio. Y dice el 32, el último versículo del pasaje principal. Sí, digan, está bien, aceptado. Bien, Johnny estaba primero. Y luego Jenny. Ok, Johnny. Bien. Y comentando un poco antes de dar la oportunidad, en Génesis, cuando Dios creó al hombre, ¿sabe lo que dicen los homosexuales y lesbianas, entre otros, los que defienden la promiscuidad, la corrupción en el mundo? Que varón y hembra lo hizo, no los hizo. En singular, lo hizo, neutro. Varón y hembra lo hizo, o sea que nomás creó uno, y lo hizo varón y hembra. Eso es lo que están enseñando. Y la Biblia dice, varón y hembra los hizo, es plural, dos. Hermano Jenny, y luego Víctor. Pase arriba. Sí, pero queda una incógnita, hermano, y es que hoy en día esa construcción no se puede hacer así tan perfecta y con esos materiales tan pesados. Sí. Por eso. Esa es la incógnita. No estamos diciendo algo radical, esa es la incógnita. Hermano Luis. En una forma de comunicarse con las divinidades. De ellos, sí. Te adoraban. Amén. Víctor. Así es. Correcto. Así es. Hay un estado de Estados Unidos que está pidiendo que por ley le aprueben la adoración al diablo públicamente.
¿Entiendes? Y eso no es difícil que lo logre, porque así es que va la humanidad. Hermano Manolo. Gloria a Cristo. Amén. Hermano, la desobediencia de este mundo está tan corrompido. Hace poco yo fui evangelizando así, pasé por y veo al Señor afuera, y me paro a conversar con Él, y le estoy hablando de Cristo. Y Él me escucha, era un profesor de universidad, según Él. Me dice, ¿tú sabes cuál es el culpable de todas las instrucciones, de todos los pecados que hay en el mundo? Yo le dije, Satanás. Dice, no, Dios. Dios, ¿cómo te dice? Dice, sí, porque si Dios perdona a Satanás, no hubiera pecado en el mundo. Yo nada más le dije que Dios te bendiga. Me dice, no, que me bendiga Satanás. ¿Usted sabe lo que es? Yo nada más dije, bueno, allá. Dos oportunidades más y concluimos. Si no, concluimos. ¿Están alineadas? Bien, vamos concluyendo entonces realmente. El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Oiga bien, lo han entendido, todos los hombres han entendido lo que es malo y lo que es bueno, y están llamados a hacer lo bueno delante de Dios. Por eso, en el capítulo 2 de este mismo libro de los Romanos, el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según su obra. Dios pagará a cada uno según sus obras. Dos cosas Dios va a traer en el juicio. Dos cosas van a estar disponibles en el juicio. También es importante, amigo, que todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo, que tomes en cuenta que una de esas dos cosas te va a tocar a ti. Y la que te va a tocar es la que tú decidas en esta mañana. El versículo 7 al 7 y 10 dice que es vida eterna. Él va a dar vida eterna. Va a traer vida eterna el día del juicio. Dice el 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y entonces el versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vida eterna a aquellos que han hecho lo bueno. Vida eterna a los que han hecho conforme a la palabra de Dios. El que ha hecho lo bueno no es el que no habla de nadie. El que no puede hacerle un bien no le hace un mal, no. Hacer el bien que dice aquí es hacer lo que Dios quiere. Dejar que Él guíe tu vida. Que Él transforme tu vida. Que Él te ayude en cada paso de tu vida. Eso es hacer el bien que enseña aquí la palabra de Dios. Pero Él va a traer otra cosa, la cual usted no quisiera, ni yo quisiera para usted. Él va a traer otra cosa. Él va a traer ira y enojo. Ira y enojo. El versículo 8 y 9 del mismo Romanos capítulo 2 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Hermano Narciso, ¿por cómo va a ser que Dios va a venir con tanto enojo y con tanta ira? Y Pedro dice que va a venir con fuego. Va a venir con fuego.
y lo va a mandar a la tierra adelante y va a tomar lo suyo, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, y Pedro también lo confirma cuando va a destruir todas las cosas. ¿Y qué pasa? Que hemos hecho muy nuestro, y la gran mayoría de la humanidad se sabe de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Él es amor, y el apóstol del amor enseña mucho sobre el amor de Dios, y a nosotros nos dice que nos ha dado su palabra para que no pecamos, y que si alguno pecare, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero Él también tiene otra cara, que es pesada, que es fuego consumidor, y nos dice Hebreos 12, 28 y 29, Hebreos 12, 28 y 29 nos enseña sobre eso. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay una razón por el cual hay que hacerlo, y por el cual tú debes hacerlo. Dice el versículo 29, porque nuestro Dios, que es amor, que es inmensamente amor, también es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Va a destruir este mundo, va a destruir la tierra y el cielo que hay ahora, sí. Va a destruir todas las cosas físicas, sí. Va a llevar al castigo eterno a los que no obedecen, sí. Sí lo va a hacer, porque Él es justo y lo ha prometido. Pero tú tienes la oportunidad de coger la otra parte que Cristo va a traer el día del juicio, vida eterna, para irte a la eternidad, siendo su hijo, viviendo el tiempo que te queda aquí, una vida santa, e irte a la eternidad, para vivir con Él, con Jesucristo, por toda la eternidad. Dios le bendiga.